Hola, Dios te bendiga. Gracias por suscribirte a mi canal, Pastor Francisco Cobó. Gracias por ayudarme a extender el reino del Señor con la predicación de la palabra. Disfruta el contenido de las predicaciones que estamos publicando y te tengo una buena noticia. Pronto estaremos también en Spotify. Así que esperamos que disfrutes del contenido de esta predicación. Quiero saludarles con un pasaje que está en Hebreos 9:3 hasta el 4. Yo continúo con el tema sábado o domingo, parte 2. Entonces quiero hablarles de esto en esta ocasión. Hebreos 9:3 al 4. Creo que en la diapositiva lo traigo. Ahí está. Vamos a leer juntos, por favor. ¿Cómo está escrito? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Siéntense. Bueno, les presento la imagen de las tres partes del tabernáculo para ir recapitulando el sermón anterior lo más pronto que yo pueda. Tenemos el atrio, el altar de bronce y la fuente de bronce. Luego tenemos el lugar santo, donde está la mesa de los panes de la proposición, el incensario y el candelabro. Y por último, el lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto vamos a encontrar tres cosas que nuestro texto dice: el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Y yo estoy hablando de las tablas del pacto desde hace unas semanas atrás, por lo que les presento la siguiente diapositiva para recordarles que la ley mosaica consta de tres partes. Primero tenemos el decálogo en Éxodo 21 al 21. Luego tenemos el libro del pacto, que incluye las ordenanzas civiles y religiosas. A continuación los reglamentos ceremoniales en el 24:12 hasta el 31:8. Y luego, como un embudo, les llevo de lo mayor a lo menor. Vamos a encontrar los 10 mandamientos en esta ocasión. Y de los 10 mandamientos, les recuerdo que estos mandamientos son un excelente resumen de las 10 reglas que deben regir la conducta humana. Y rápidamente voy a recapitular, porque estas reglas se pueden resumir así: amor a Dios, la verticalidad de los mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, religión. Luego adoración, ahí está, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Luego reverencia, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Luego tiempo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y luego siguen los 10. Por cuestión del tiempo voy a prescindir de decir lo siguiente, y me detengo en que hay que guardar el día de reposo. Y respecto al día de reposo, yo les dije la ocasión anterior en Éxodo 28 al 11, que es el contexto. Vamos a la diapositiva 23, por favor, y vamos a leer el texto que es paralelo al tema que me ocupa. Entonces, ¿cómo dice? ¿Cómo leemos? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué más dice? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es que reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Qué más dice? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay una pregunta a continuación en la diapositiva, y la pregunta es: si todos los demás mandamientos son permanentes, ¿el cuarto mandamiento no debe también ser permanente? Esa es la pregunta. Y quiero recapitularles, por favor, porque les he respondido a esa pregunta con anterioridad. Por si alguien no lo recuerda o no vino al culto ese día que lo expuse, lo voy a mencionar más adelante, pero quiero recapitular. Vamos a la pantalla, por favor, ahora. Dice recapitulando, diapositiva 28. Vamos a recapitular. En el sermón anterior analizamos los orígenes respecto al reposo de Dios en Génesis 2, 1 y 3. Y en esa ocasión les dije que Dios santifica el sábado por 3 razones. Primero, porque fueron acabados los cielos y la tierra.
lo dice textualmente el versículo 1. Segundo, porque al completarse la creación, Dios se detiene, dice el texto, y reposó el día séptimo. Ya expliqué todo eso, ¿verdad? Y tercera razón, porque Dios decidió que el día séptimo fuera un monumento a su creación. Luego les dije en el punto 2, pasamos de Génesis a Éxodo y les hablé acerca de la regulación del día de reposo en Éxodo. Estoy en diapositiva 32, mis estimados hermanos. Ahí está, la regulación del día de reposo en Éxodo. Y les comenté, siguiente diapositiva, que en Éxodo 20 es la primera vez que se regula el día de reposo. Y les comenté que en Éxodo 31, 12 al 17, el día de reposo aparece como señal. Entonces les comenté que cuando Dios hizo un pacto con Noé, prometió a Noé que nunca más destruiría al mundo y puso una señal. ¿Cuál fue la señal? El arco iris. Luego, a continuación, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, puso una señal. ¿Cuál fue la señal? La circuncisión. Y ahí está la cita bíblica. Y cuando Dios hace un pacto con Moisés, puso una señal. ¿Cuál fue la señal? El día de reposo. Entonces les comenté que el día de reposo no es para nosotros, sino es para Israel. Entonces les comenté también que para qué era la señal dada a Israel. Y les comenté en la diapositiva siguiente, cuando menos algunas razones. Les comenté que para qué era la señal. Era para mostrarles que un comportamiento recto restauraría una probadita del paraíso, del derecho al paraíso. También les comenté, amados, que la señal era dada para que se detuviera Israel y meditara un poco cada primer día cada día de reposo, el último de la semana, se detuviera y ellos hicieran un análisis y sirvieran a Dios más que por las reglas de corazón. De eso comenté la vez anterior. Y número 3, les dije la vez anterior que cuando vino Jesús, todo cambió. Les hablé de 4 pasajes y en todos Jesús hizo milagros en sábado. Y ahí están los pasajes: Mateo 12, 1 al 5, Lucas 14, 11 al 6, Marcos 2, 20 al 28 y Juan 5, 1 en adelante. Y concluí mi sermón diciéndoles que Jesús es nuestro reposo. Siguiente diapositiva, cuando Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero estoy seguro que quedaron algunas lagunas, pensamientos en la mente de algunas preguntas posibles en relación al día de reposo. Así que hoy quiero iniciar la segunda parte del sermón hablando primero, vamos, diapositiva, ¿cuándo es la finalización de la terminación del pacto de Dios con Israel? ¿Cuándo? Y la respuesta es en la cruz del Calvario. Dice Juan 1:12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces los judíos terminaron matando a Jesús. Así que es ahí donde terminó ese tiempo del trato de Dios con Israel. Y Dios empieza un trato con la iglesia. Y el trato con la iglesia es: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es importante tomar en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor, en esta ocasión. Siguiente diapositiva, ahí está. Quiero prescindir de esta diapositiva y quiero ir al punto 2 romano. En el Antiguo Testamento, otra diapositiva hacia adelante, por favor. Otra, por favor. Otra, por favor. Otra, una más, por favor. Una más. Ok, ahí está. En el Antiguo Testamento, el primer día se anticipaba como algo que vendría después del séptimo día. O sea, que el evangelio del Nuevo Testamento estaba revelado en el Antiguo Testamento, pero Israel no lo veía. Tenía, como dice Pablo, voy a mencionarlo después, tenía velados los ojos. Entonces, aunque el evangelio estaba en el Antiguo Testamento, Israel o los judíos, los rabís, no lo podían ver porque tenían velados sus ojos. Pero el Antiguo Testamento nos anticipó algo que vendría
respecto al séptimo día. El Antiguo Testamento anticipó que el último día de la semana, el día del reposo, se cambiaría al primer día de la semana. Y aquí voy. Número 1, la circuncisión. Vamos a la diapositiva. La circuncisión en el Antiguo Testamento tenía que hacerse, ¿qué día, hermanos? En el octavo día después de nacimiento, hablándonos proféticamente que iba a haber un nuevo comienzo. Pero aparte de eso, número 2, toda la tipología de Levítico 23 hacen prominente el día primero de la semana. Voy a darles cuando menos un ejemplo. En Levítico 23 tenemos 7 fiestas que Israel hacía anualmente, que son las principales o de las principales. Pero de esas fiestas hablaré algunas. Por ejemplo, la ofrenda de los primeros frutos caía el primer día de la semana. Y la pregunta es, ¿cuándo fue cuando resucitó Cristo? En la fiesta de los primeros frutos. Cristo, las primicias. ¿Y qué día resucitó Jesús? El primer día de la semana, que es el octavo. Desde ahí proféticamente se está diciendo que Dios cambiaría de sábado a domingo. Número 3, el día de Pentecostés, vamos multimedia, el día de Pentecostés cayó en el primer día de la semana y su cumplimiento fue el derramamiento del Espíritu que vino precisamente ese día. En Levítico 23, versículos 15 al 16, se está hablando de la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento. Ahí está, dice el Antiguo Testamento: y contaréis desde el día que sigue al reposo. ¿Cuál es el día que sigue al reposo? El octavo día, que para nosotros es lunes. Para los judíos no hay lunes, no hay martes, no hay miércoles. Para ellos hay día 1, día 2, día 3, día 7. Y luego empiezan día 1, día 2, día 3. Para nosotros hay lunes y martes, para ellos no. Por eso la Biblia va a decir el primer día, o va a decir al día que siga al reposo. O sea, al día siguiente del 7 sería el día 8, que es el que para nosotros sería domingo. Entonces dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Así que Pentecostés caía exactamente un día después del día de reposo. El Espíritu Santo vino en Pentecostés en día domingo. Dele gloria a Cristo Jesús, por favor. Bendiga el nombre del Señor Jesús. Entonces, el día último de la fiesta de los tabernáculos también, siguiente diapositiva, el día último de la fiesta de los tabernáculos caía siempre el primer día de la semana. Y esto nos recuerda o nos habla proféticamente de la gran reunión y cosecha espiritual que vendría en la tierra. Voy a leer Levítico 23, 33 al 36, que dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Al octavo día, que es para nosotros el domingo, que es el primer día de la semana para nosotros, al octavo día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Así que ya Dios, hermanos, anticipaba el primer día también para los judíos. Pero como le dije hace rato, en 2 Corintios 3:14 dice: el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ellos tienen un velo. Y quiero con dolor de mi corazón hablarles de que algunas iglesias se han puesto este velo. Hace unos días yo hablaba con un pastor de algún punto del país. Y como lo conozco, le hablé con naturalidad y le dije: ¿cómo va la obra de Dios? Él no es de Asambleas de Dios. Y me dijo: 2 iglesias entregué, las fundé y las entregué. Gloria a Dios, le dije. ¿Y ahora qué estás haciendo? Me dice: no me estoy congregando.
Y yo le dije, pues entonces busca una iglesia asambleísta para congregarte. Y me dijo, es que, y miró hacia su esposa, es que estábamos engañados, me dijo. Eso fue hace poco y es tangible, no lo leí, lo viví. Estamos engañados, me dijo. Resulta que, y empezó a describirme una doctrina judaizante que Pablo había enfrentado en su tiempo, que Juan enfrentó, que Pedro enfrentó, donde dicen que la iglesia cristiana debe guardar el día de reposo, el Shabbat. Entonces los hermanos de la iglesia del siglo XXI guardan el Shabbat. Ese día hacen una comida especial, ese día se reúnen con su familia, no se congregan en una iglesia. Y lo más contundente y doloroso para mí es que yo le dije al pastor que era de nuestra línea, le dije, ¿qué piensas de Cristo? Y me dijo, es un buen hombre, no es Dios, no es el Mesías, nada más es un buen hombre, honorable, respetable, pero hasta ahí. Le dije, si le diste la espalda a Cristo, aunque es mi amigo, si le diste la espalda a Cristo, de la gracia has caído y te pusiste un velo y corres el peligro de que te condenes eternamente. Es un pastor, es un ministro, es un siervo de Dios. Y este velo que Dios está quitando a muchos judíos, algunos gentiles se lo están poniendo. No caigamos en esa miseria de teología barata. Recordemos que Jesucristo es el Señor, el Dios todopoderoso, que resucitó al tercer día, que está a la diestra del Padre y que está con nosotros hoy. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está aquí. Apláudale a Él, por favor, ahora. No se engañen por esa teología, por esa exégesis distorsionada. Los judíos, cuando se conviertan al evangelio en el milenio, el velo se les caerá. Por eso un rabino judío viene a la Torá y no la entiende. Entonces tiene que recurrir a la Mishnah y tiene que recurrir al Talmud, que son interpretaciones de hombres, como dijo Jesús, de la Biblia, para poder hacer todo lo que tienen y poder vivirlo de acuerdo a como la ley lo demanda. Pero no es así. No es así. Es importante que vivamos a la luz del Nuevo Testamento. Y quiero demostrarles hoy entonces que en el Nuevo Testamento, vamos a la diapositiva siguiente, multimedia, gracias. En el Nuevo Testamento, el mandamiento de guardar el sábado no se encuentra en ninguna parte de los mandamientos del Nuevo Testamento. Les traigo un cuadro comparativo. Ahí está. Ahí está. Primer mandamiento, un solo Dios. Éxodo 23. Nuevo Testamento, 1 Timoteo 2:5. Segundo mandamiento, no a la idolatría. Éxodo 24 al 6. Nuevo Testamento, 1 Corintios 2:7. Tercer mandamiento, no jurar el nombre de Dios en vano. Éxodo 27. Nuevo Testamento, Santiago 5:2. Cuarto mandamiento, guardar el día de reposo. Éxodo 28 al 9. Nuevo Testamento, no existe. Lea usted de Mateo, Apocalipsis, no va a encontrar un mandamiento de guardar el día de reposo. Quinto mandamiento, honra a tus padres. Éxodo 20:12. Efesios 6:2. Sexto mandamiento, no matarás. Éxodo 20:13. 1 Juan 3:15. Octavo, noveno mandamiento, no mentirás. Éxodo 20:16. Colosenses 3:9. Décimo, no codiciarás. Éxodo 20:17. Efesios 5:13 y muchos pasajes más. No existe un texto en el Nuevo Testamento que nos diga que tenemos que guardar el sábado. No existe. Revíselo, léalo, búsquelo. No hay. Todos los mandamientos se encuentran en el Nuevo Testamento de los 10, menos el cuarto, guardar el sábado. Y si alguien le dice a usted, tenemos que hacer el Shabbat, dígale entonces también, pues usted va a trabajar 6 días y tiene que guardar el sábado. Pero no solamente eso, porque el sábado tiene leyes establecidas implícitamente, paralelamente, contextualmente. Para comenzar el sábado tiene que hacerlo desde el viernes a las 6 de la tarde. No puede encender ninguna luz. Éxodo 35:3. En el día del Shabbat, así que va a pasar el viernes de la tarde al sábado de la tarde a oscuras. Debiera dormir sin clima esa noche, mi hermano, que está guardando el Shabbat, porque no puede usar luz, no puede usar corriente eléctrica.
También no podía trabajar, ni hacer ningún trabajo, ni empleo, absolutamente ese día. ¿Alaban a Jesús? No vengo a señalar, vengo nada más a enseñar a la iglesia. Tengo que ubicar la congregación. Yo aprecio en Cristo a mis hermanos que piensan diferente y que practican el Shabbat siendo cristianos o siendo cristianos pero con otra teología, y son nuestros hermanos, no lo sé, habría que discutir eso en otro contexto. Pero muchos de ellos son tan sinceros que guardan este día y que tenemos que reflexionar al respecto. Pero no es el camino bíblico. Yo no vengo a señalarlos a ellos, vengo a enseñar a la iglesia, a decir a la iglesia lo que nosotros debemos sostener y por qué mantenernos en esa palabra. Y en el Nuevo Testamento hay un nuevo día, el día séptimo. Vamos, multimedia. Dios honra también el primer día de la semana, el domingo, al haberle dado al apóstol Juan el libro de Apocalipsis. Según Apocalipsis 1:10 dice Juan: yo estaba en el día del Señor cuando recibí esa revelación. Entonces Dios honra el domingo o el primer día de la semana cuando le dio a su siervo Juan por su espíritu el mensaje de Apocalipsis. Pero también, amados, el primer sermón predicado fue el día de la semana. El primer sermón evangelístico predicado fue el primer día de la semana, que fue Pentecostés. Pero también las primeras 3,000 conversiones sucedieron en el día de Pentecostés, el primer día de la semana. Eso nos está enseñando algo. Pero si esto fuera poco, Cristo, después de que resucita, nunca se le aparece a nadie, nunca, el día séptimo, o sea, el sábado. Primero porque Él resucitó el primer día, el domingo. Y solamente el primer día de la semana, en domingo, apareció a sus discípulos. Ahí tenemos Marcos 16:1-2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Muy de mañana, el primer día de la semana, domingo. Y más adelante vemos que Cristo se le aparece a estas mujeres en Mateo 28:8. Dice Mateo 28:8: entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué más hicieron? ¿Qué más hicieron? Y le adoraron. No solamente le adoraron ellas, también Tomás, el ex incrédulo, después que vio, creyó, y dice el texto que también le adoró. Jesús es objeto de adoración. Jesús recibe adoración, siendo el Dios que dice la verdad, o siendo el hombre que dice la verdad, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si Él dice la verdad, que lo dice, ¿aceptaría adoración si no fuera Dios? No, porque Él no puede decir la verdad y a la vez ser mentiroso aceptando adoración. Si aceptó adoración es porque Él es Dios, pero aún más, lo dije en el sermón anterior, Él es el Señor del día de reposo. Y en Lucas 24:13-15 vamos a leer ese pasaje. Dice: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Era domingo. El contexto dice que era domingo, primer día de la semana. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y luego el texto dice: y Él les empezó a narrar desde Moisés hasta los profetas lo que decían acerca de Él. Yo me imagino que Jesús decía: miren, hombres de Emaús, de mí habló Moisés. Y va el pasaje: de mí hablaron en Éxodo, el pasaje, de mí hablaron en los Salmos, del pasaje, de mí habló Isaías, de mí habló Jeremías, de mí habló. Y el Señor iba repitiendo a ellos todo lo que los apóstoles decían acerca de Él, porque Él es el Mesías que resucitó al tercer día, que está vivo y está entre nosotros. Aleluya, aplauda fuerte, dele gloria a Jesús. En Hechos 15
En Hechos 15, cuando la iglesia enfrentó problemas doctrinales, porque decían algunos hermanos, es necesario circuncidar a los que se convierten al evangelio. Todo gentil que se convierta hay que circuncidarlo. Y era una discusión. Hubo uno que dijo, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Entonces esta discusión los llevó a un concilio. Y mientras ellos estaban en el concilio, ahí estaban todos los líderes religiosos y la iglesia recién convertida. Se convirtieron 3,000 en Hechos 2. Se convirtieron 5,000 en Hechos 4. Ya son 8,000. Más los que se convertían en el tiempo con Felipe en Hechos 8. Con Saulo mismo en Hechos 9. Había muchísimos hermanos ya. Entonces dicen los apóstoles, ¿qué vamos a hacer? ¿Guardan? ¿Se circuncidan o no? Pues vamos a un concilio. Y fueron a un concilio. Cuando la iglesia enfrentó el problema doctrinal, no acordaron el Shabbat. En el concilio ni siquiera se mencionó el sábado. No dijeron, tienen que guardar el Shabbat, o tienen que seguir circuncidándose, o tienen que celebrar la Pascua, o seguir poniéndose el kipá, sino bajo el nuevo régimen, ya no de la letra, dice Pablo, sino bajo el nuevo régimen del Espíritu. El apóstol Pedro les dijo, en Hechos 15:10 les dijo, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Eso dice Hechos 15:10. Pedro está diciendo, no pueden guardar el sábado, ni nosotros lo hemos guardado. La circuncisión ha sido un asunto muy serio. ¿Por qué ponemos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces Pedro los lleva a una reflexión. Y después habló otro apóstol, habló otro hermano, y la conclusión fue esta. Vamos a la pantalla. Hechos 15, 28 y 29. Dice así. ¿Cómo dice? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles cosas necesarias? Número 1, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Es la primera cosa que dice el pasaje. La segunda cosa, que os abstengáis de sangre de ahogado. Y la tercera cosa es que os abstengáis de fornicación. Esas son las 3 cosas que debe guardar la iglesia en el Nuevo Testamento. Esas son las 3 cosas que debe guardar el centro familiar cristiano. No habla de sábado, no habla de circuncisión. Ponme en la pantalla por favor aquella imagen. Voy a hablar brevemente de cada uno. Os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. El día de los muertos. Los familiares a veces, lo digo con aprecio, ponen la comida en la mesa del altar de muertos y luego dicen, cuando termine esta celebración, ya vinieron los familiares, lo digo con respeto, solo enseño un concepto bíblico, ya tomaron la gracia, dice mi pueblo, ahora ustedes bájenlo y cómanlo. Pero eso se hizo en honor a los ídolos. O cuando alguien dice, yo voy a rendir tributo a mi Dios, y hacen o 9 rosarios, una novena, o hacen un rosario, y todo se pone en la mesa. Luego lo bajan de la mesa y reparten. Eso está sacrificado a los ídolos. La iglesia no debe practicar ni comer eso, porque se hizo en honor a un ídolo. Otro asunto que dice el texto: no absténgase de sangre de ahogado. Nosotros no comemos lo que aquí en Campeche le llamamos morcilla. Algunos estados le llaman diferente, o países le llaman diferente. Aquí le llamamos morcilla, en otros dicen moronga, ¿verdad? No comemos eso por la sangre que tiene ese producto, ese alimento. Luego dice: absténgase de fornicación. No practiquen el sexo antes del matrimonio. No practiquen el sexo extramatrimonialmente. No practiquen el homosexualismo, ni practiquen la zoofilia, ni practiquen todo lo que tiene que ver con fornicación. La palabra fornicación allá en griego es porneia.
Algunos lo interpretan como casarse, tener sexo antes de casarse, tener intimidad sexual antes del matrimonio, pero el concepto es más amplio. Fornicación literalmente o casi literalmente puede traducirse inmoralidad sexual. Y aquí entra hasta la pornografía, porque la pornografía, de ahí viene porneia, que os abstengáis de porneia. Así que el que practica la pornografía está cometiendo ese pecado. La iglesia cristiana no debe ver pornografía. Ponme la imagen, por favor, del texto de fornicación. Absténganse de fornicar. Muchachas, cuídense. Jóvenes, cuídense. Varones, cuídense. La pornografía, la masturbación, la lista es muy larga. En una frase, todo pecado sexual debemos abstenernos de eso. Sin decir otras cosas como que es una puerta que se abre para que el enemigo entre y muchas cosas más. ¿Me explico? De eso hay que abstenerse. Ahí está el texto sagrado, pero no menciona el Shabbat. Ahora, Jesús guardó el sábado, él sí lo guardó, porque él era judío y hay que entenderlo. Jesús sí guardó el sábado porque vivió bajo la ley y cumplió la ley, y ninguna jota ni una tilde de la ley se le pasó, según Mateo 5, hasta que se cumplió todo. ¿Y cuándo se cumplió todo? En la cruz del Calvario. Lo que nosotros no podemos cumplir de la ley de Dios, Cristo lo cumple por nosotros. Y ahora Dios lo hace nuestra justicia. Él es mi justicia ahora. Ahora yo no busco cumplir lo que la ley me manda para obtener el favor de Dios. Alguien la cumplió por mí. Ese alguien está dentro de mí, y yo puedo presentarme ante Dios indignamente, pero basado en los méritos de la sangre de su Hijo amado, del Hijo de Dios. Y esto es importante. Jesús cumplió el sábado del antiguo pacto y se establece a sí mismo como el sábado del nuevo pacto. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré Shabbat, yo os haré descansar. Un aplauso a Cristo Jesús, por favor. Dele gloria al Señor. Dele gloria. Dele gloria. Voy terminando. La iglesia primitiva no guardó el sábado. Ellos hicieron reuniones el primer día de la semana, partían el pan. Lo dice Hechos 20. Dice que el primer día de la semana ellos partían el pan. No se reunían en sábado, se reunían en domingo. Hay mucha corriente en internet. Yo les he dicho hasta el cansancio, ¿verdad? No crean todo lo que dice internet. Analicen, piensen, mediten, reflexionen, oren, y con un espíritu abierto al Espíritu Santo, métanse a la palabra. No crean todo lo que dice ahí, porque luego van a encontrar algunos conceptos como estos. Alguien dirá: los cristianos cambiaron el sábado al domingo porque Roma se los imputó. No es Roma, yo estoy hablando de la palabra de Dios. En ningún momento he tomado algún concepto vaticano aquí para argumentar lo que estoy diciendo. Estoy sobre la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Yo me remito a la ley y al testimonio. No vengo a decir lo que Roma dice en su cláusula de tal concilio vaticano. No, estoy cifrado en la palabra. No es que los cristianos lo cambiamos, sino es que la palabra así lo dice. Ahora viene un texto contundente, Gálatas 4:9, donde el apóstol Pablo les escribe a esta iglesia que fue amenazada precisamente con las mismas doctrinas que la iglesia del siglo XXI está volviendo a ser amenazada, como el ejemplo que les di. Vamos, dice Gálatas 4:9. ¿La conmigo? Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales hoy os queréis volver a esclavizar? Y dice Pablo: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años.
me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y en otro texto dice: los que por la ley os justificáis habéis caído de la gracia de Cristo. Entonces Pablo está atacando en Gálatas 4:9 el judaísmo de su tiempo, el judaísmo de su tiempo, que se había metido dentro de la iglesia y que ahora los pastores tenemos que atacar también. En algún momento yo me emocioné. Asambleas de Dios en la EBDB hace mímicas y da vueltas, y son cosas que traemos desde los años 70, creo yo. Así lo hemos hecho siempre. Cuando yo me convertí en el 84, creo yo, cantábamos. Jonás no le hizo caso y nosotros hacíamos todo lo de Jonás. Y Asamblea de Dios sigue esa liturgia desde antes. Pero hace poco alguien me dijo: pastor, ¿por qué no metemos aquí banderas y banderines? En algún momento dije yo: no tiene nada de malo, lo vamos a hacer. Y yo dije: no, porque aunque la intención es buena, vamos a proyectar otra cosa afuera y vamos a dar a entender como que ya regresamos hacia esas liturgias. No creemos eso. Si el Espíritu le toma, dance usted, brinque, llore, grite. Algunos se caen, gloria a Dios, cuando es el Espíritu Santo. Pero no vamos a practicar la danza en otro contexto que se hace. No juzgo a los que lo hacen, pero tengo que enseñar a la iglesia que pastoreo. Y aunque no sea pecado hacerlo, porque espontáneamente lanzamos nosotros, aunque no sea pecado hacerlo, no vamos a meter esas liturgias porque vamos a proyectar otra realidad. Lo cierto es que nosotros estamos guardando nuestro reposo, que es Jesucristo el Señor. Y termino. Voy a un pasaje más. Colosenses 2, 16 al 17. Colosenses 2, 16 al 17. ¿Cómo dice? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es que es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, pero la iglesia es de Cristo. Denle gloria a Jesús. Vale, pónganse de pie, por favor. Gloria sea a Dios para siempre. Nadie os juzgue. Ponme el texto, por favor. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra. ¿Se acuerdan que todo el tabernáculo es sombra? ¿Se acuerdan que todo el tabernáculo es sombra? Todo lo que se hacía en el tabernáculo es sombra lo que habría de venir. Entonces, quiero que noten esto. Cada parte del tabernáculo nos enseña algo y apunta ¿a quién? ¿Apunta a quién? A Cristo. El día de reposo apunta de igual manera a Cristo. Fue dado como señal para Israel, no para la iglesia. Pero respecto a la iglesia, apunta a Cristo, porque Él es nuestro reposo. En Él reposamos. Y concluyo entonces ahora. Cristo es todo, en todos, por todos y para todos. Yo quiero pedir a la iglesia que aprendamos a confiar en Cristo. Apunté rápidamente aquí lo que el Espíritu nos dijo. Apunté 2 frases. Si tan solo creyeres, pueblo, dijo la profetisa hace unos minutos. ¿Cuánto les he hablado? Dijo la segunda frase. No apunté lo demás. Escúchelo bien. La iglesia necesita ser cristocéntrica y caminar en los mandamientos de Jesucristo. Y la ley en esto se resume: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Eso es la ley y los profetas. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuánto usted ama a Dios? Yo no vengo a señalar a mis hermanos que guardan el Shabbat. Vengo a decirle que Él es nuestro Shabbat y que nuestro amor a Él debe ser sin fingimiento. Nuestro amor a Él debe ser sin mediocridad, sin medias tintas. Nuestro amor a Él debe ser sí, sí, no, no. O sea, nosotros no podemos vivir con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Tenemos que dar el 100 a nuestro Señor Jesucristo. Si no hacemos eso, caemos en lo que cayó Israel. Guardaban el sábado mecánicamente. Guardaban el sábado así como que estaban programados. Hoy es viernes. Papá, sí, hijo, digo sábado. Y guardaban el sábado mecánica, religiosamente, y perdieron su impacto espiritual. De tal manera que Dios aparece en el Antiguo Testamento y les dice: estoy cansado de tus salmos, de tus cantares. A mí me causa repugnación tus cantares. Estoy cansado de tus fiestas de luna nueva, estoy cansado de tus días de reposo. Los aborrezco. Porque no lo haces de corazón, lo haces mecánicamente. Y dijo Dios: por tanto me divorcio de ti. Y Dios se divorció de Israel porque no guardaron como Dios quería los mandamientos del Señor. Lo hacían nada más mecánicamente, no del corazón. Y Jesús regresa en el Nuevo Testamento y dice: mi iglesia no me va a servir mecánicamente, no me va a servir al ahí se va, al ni modos. Mi iglesia tiene que servirme de corazón, de lo profundo del ser. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y le he preguntado a varios jóvenes estos últimos días. Anoche prediqué en Cancún, un evento distrital de hijos de ministros, y hablé con ellos y de esposas de ministros. Y mi pregunta es: hijo, ¿ya recibiste a Cristo en tu corazón? Y me dicen la respuesta que me dicen con la risa sana. Me dicen: pastor, soy hijo de pastor. Pero mi pregunta no es esa. Mi pregunta es: si ya recibiste a Cristo en tu corazón. Inclinan su rostro y dicen: ¿te vas al cielo? Le pregunto: si mueres, ¿te vas al cielo? Creo que no. Y empiezan las lágrimas. No basta con ser hijo de ministro, hijo de cristiano, con venir a la iglesia. Basta con estar alineado a la voluntad del Señor. Ese es el verdadero reposo. Ese es el verdadero reposo. Aleluya. Aleluya. Amados, hoy quiero hablar a uno o a dos que quieran alinearse a la voluntad del Señor, que saben que necesitan estar otra vez alineados a su voluntad y a su presencia. Si has llegado hasta el final de esta predicación, gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta predicación haya sido de bendición. Si tienes tu congregación, te invitamos a congregarte en ella, ser fiel en tu congregación, y también gracias por seguir nuestras predicaciones. Te invitamos a compartir estas predicaciones para que podamos llegar a más personas con el Evangelio. Dios te bendiga.